Considero en que en economías emergentes como la peruana hay dos aspectos que requerimos resolver y que han sido agudizados por la pandemia. Lo primero es el alto grado de informalidad en la economía, ¿no? La mayoría de organizaciones que se dedican a las industrias culturales y creativas en el Perú son colectivos que no están registrados ni de manera formal como personas jurídicas, eh, ni que han llevado contabilidad con las agencias de cobro de impuestos. Y eso genera círculos viciosos, ¿no? El colapso del empleo motivó mucha conciencia sobre la necesidad de formalizarse, pero claro, lo que veo es que ahora que se están abriendo nuevos espacios, no sé, eso no se está acompañando todavía digamos, de decisiones por parte de los mismos actores por cambiar la situación previa. Por eso estamos ahora diseñando una nueva ley del artista con el apoyo técnico del UNESCO, con el fin de mejorar, generar incentivos para la formalidad y generar regímenes laborales especiales, teniendo en cuenta que los artistas tienden a tener empleos intermitentes, ¿no? Siempre sujetos a una alta precariedad. Entonces, se requiere pues que tanto las empresas como los mismos empleados tengan motivaciones para poder suscribirse a un régimen formal, ¿no? Y recibir estímulos, ¿no? Entonces, se está haciendo toda una reforma que pronto se va a presentar públicamente a la discusión y bueno, creemos que eso va a ser la vía de la modificación de este problema estructural. Pero el otro problema es la alta desigualdad por razones étnicas, socioeconómicas, de género o por discapacidad, ¿no? Hace poco también en el Reino Unido acaba de salir una investigación donde muestra que las industrias culturales y creativas son de las más elitistas actividades económicas de ese país, ¿no? Solamente digamos, la mayoría de empleos están dominados por personas que provienen de la clase media y la clase alta. Entonces hay una crisis de clase y a veces eso no se toma, no se es consciente a nivel de nuestras sociedades, específicamente en algunas actividades, yo diría en el mundo del libro, en el mundo de las artes escénicas, del cine, especialmente eso sucede, ¿no? En la música los orígenes de los trabajadores son más diversos, este, pero tenemos que, por lo tanto, generar más información sobre esas desigualdades en el acceso al empleo, también por lo menos, por supuesto, en las desigualdades que se muestran en las representaciones y también en las desigualdades en el consumo. El hecho concreto es que la desigualdad es una condición de la cultura y a veces eso no se toma con la debida importancia desde tanto la política pública como la opinión pública, ¿no? Entonces creo que esos son dos temas que se han agudizado, se han visto con mayor claridad en este contexto pandémico, pero creo que requerimos pues afrontarlo, ¿no? En la actualidad el gobierno del Perú está impulsando todo un proceso de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y afroperuanos, por ejemplo, que va por el lado étnico y que es correcto, ¿no? No tienen tanta participación ni en el empleo ni tampoco en el consumo de muchos bienes, y bueno, esa es la vía para poder corregir estos problemas estructurales, ¿no? Bueno, como aspecto positivo de la pandemia resaltaría el reconocimiento, creo que casi universal, de la importancia de la cultura en nuestras vidas. Creo que no hay un solo ser humano en la Tierra que no haya recibido sosiego y compañía durante los tiempos de pandemia de una canción, de una película, de un libro. Realmente el arte en todas sus expresiones creo que nos acompañó y nos salvó a muchísimos de esta angustia existencial de no saber qué va a pasar, de esta incertidumbre, sobre todo a los inicios de la pandemia, y literalmente las expresiones que uno veía en todo el mundo, los que estábamos un poco más atrasados en América Latina de lo que estaba pasando primero en Asia, después en Europa, era, ¿no?, la gente cantando desde los balcones, las plataformas audiovisuales teniendo acceso gratuito a todo el mundo, la gente compartiendo los libros y demás. Entonces yo creo que lo más positivo es tal vez esa
esa evidencia de que esto ha existido siempre, que siempre nos ha acompañado y que tal vez en los momentos más difíciles para muchas personas que de pronto no tienen nada más, esto siempre existe y siempre hace parte de la esencia de nuestras vidas. Lo negativo, diría yo, es la fragilidad del sector, lo difícil que resulta enfrentar esta realidad que muchos agentes culturales y creativos viven del día a día y que no existe una normalidad y una estructura que permita que las personas en un momento de crisis puedan sobreaguar un par de semanas o meses sin tener que estar, ¿no?, en la presentación del día a día o en la exposición o en lo que sea. Yo creo que se evidenció la enorme fragilidad y no es solo una cuestión de América Latina, que de pronto nos consideramos una región en vías de desarrollo. Esto creo que pasó en absolutamente todo el mundo y lo empezamos a ver también muy temprano. Por otro lado, creo que como todas las grandes dificultades, una capacidad de reacción muy, muy rápida. Entonces, cómo empezamos a ver en ese momento la digitalización y la virtualización de los museos, la apertura de las plataformas virtuales de, no sé, audiovisuales, etcétera, para dar acceso. Entonces, la capacidad está. Tal vez solo nos pellizcamos ante la necesidad y la urgencia de volverlo una cosa más tangible y más real. Yo creo que esto es un sector increíblemente creativo por definición y la capacidad de reacción está. Yo creo que lo que hay que generar, empezar a generar, o tal vez eso, tal vez también algo positivo de la pandemia es ese reconocimiento de la necesidad de generar estructuras mucho más fuertes, modelos de negocio mucho más sostenibles, y diferenciar tal vez en esta necesidad de la dependencia de lo público versus precisamente entrar a ser parte de, pues, de una economía mucho más formal y establecida que permita esa supervivencia de más largo plazo. Existen como situaciones tan imprevistas como esta que nos puso la pandemia. La pandemia ha sido muy fuerte, ¿no? Creo que ha tenido un impacto particularmente en el sector cultural a nivel global, ha sido tremendo, ¿no? Ya que no voy a repetir lo que ya sabemos la mayoría, el cierre de recintos, el corte de presupuestos, ¿no? En el caso de México, Cultura sufrió uno de los recortes mayores respecto de otras secretarías de Estado, ministerios, como les dicen en otros países. Una novedad que me parece interesante de la pandemia, bueno, más que una novedad, un remix, porque no es nuevo. Tenemos que cooperar más, ¿no? Siguen muy desconectados y fragmentados los agentes y actores de la cultura en el propio sector cultural. Entonces, estuve leyendo mucho a Yuval Noah Harari, que es este historiador israelí, durante la pandemia, y me hacía mucho sentido lo que él decía de que la crisis de salud originariamente, que bueno, fue decantando en otras crisis, lo que nos permitiera la oportunidad de darnos cuenta cuán importante es co-crear, cooperar, colaborar, coinspirar, y pensarnos en colectivo y en soluciones colectivas. Lo que no nos puede volver a pasar desde el punto de vista de sociedad civil es no ver la gran oportunidad que existe en estos encuentros y en estos diálogos y en estas posibilidades de vínculos que podemos construir en la cultura. Vínculos que deberían de estar dirigidos por altos grados de confianza, por una honestidad sine qua non. Aquí quiero decir, muchas veces hablamos de redes como retórica, ¿no? De redes de cooperación, de redes de cultura, pero también sabemos que no están libres de contradicciones y que muchas veces nos sucede que a lo mejor estamos fastidiados de desconfianzas, estamos fastidiados de abusos que supuestamente se deben de dar en entornos donde donde confiamos o donde deberíamos de cuidarnos. Entonces aquí voy a usar palabras de cuidados, ¿no? Deberíamos de cuidar los espacios que construimos en confianza, deberíamos de cuidar esas aportaciones que podemos hacer desde la colaboración y la cooperación,
para que no nos vuelva a pasar que cuando aparezca, porque la vida es así, no tiene que ser solamente una pandemia, puede ser una crisis económica garrafal, un desastre natural, que cuando eso vuelva a pasar, no nos agarre, esa fragmentación no nos deje tan desvalidos. Porque la verdad es que en la pandemia lo que sucedió es que a mí cuando me conectan nos cortaron, empieza el confinamiento y nos cortaron no sé cuántos presupuestos que ya teníamos aprobados y uno de pronto se queda así de, madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde tiro? ¿No? Que eso sería más fácil y creo que ahí sí las sociedades latinoamericanas sabemos cómo construir en colectividad. Entonces, no nos puede volver a pasar. Ahora, desde el punto de vista de las políticas públicas, que esa es otra cosa, pues la verdad que deberíamos de tener gobiernos que estén más conscientes de los aportes estratégicos que hace la cultura a nuestras industrias, a nuestras naciones, y que de verdad ya empiecen, ya por fin empiecen a darle la seriedad, el apoyo que se necesita. Porque otra cosa que sucedió, o sea, si nos sentimos desvalidos en pandemia, muchos que además trabajamos por nuestra cuenta, es que porque por lo menos en mi país no hubo una política pública dirigida, expresa al sector de la cultura para apoyarnos, por ejemplo, a los que somos emprendedores. No bajaron los impuestos, no nos hicieron, nos seguían cobrando y no estábamos produciendo. No hubo medidas extraordinarias como pasó en pocos casos excepcionales como Alemania o Francia, como en España. No hubo ayudas extraordinarias al sector cultural. Entonces, eso me parece que no puede seguir pasando. Tenemos que tener gobernantes que estén a la altura de reconocer el valor estratégico de la cultura en las políticas culturales y en las políticas públicas.